¿De dónde nace nuestra capacidad de acción y hacia dónde la dirigimos? Hoy escucharemos los testimonios de tres personas, cada una desde un rincón del sur global, que han decidido apostar por la transformación social en medio del conflicto. Desde la costa atlántica, Julie Monzón le apuesta a la construcción de paz desde la formación comunitaria. Mi nombre es Juliette Deschamps, soy psicóloga, tengo 27 años, me he dedicado pues al trabajo social y en estos momentos pues me encuentro liderando un voluntariado en el municipio de Turbaco, Bolívar. Aunque Julie se topó con esta vocación por accidente, su trayectoria ha sido de admirar. Ok, ese fue un salto increíble, le dio un giro a mi vida de 360 grados porque estaba de pronto en esa época de mi vida donde el empleo no lo tenía, estaba sin empleo. Llegó una convocatoria a la alcaldía de Turbaco de esta organización de Somos Capaces para un programa de gestores comunitarios para la paz. Me quedó gustando mucho el proceso, la metodología, el equipo, la organización y me ingresé como voluntaria. Luego, como de ese maravilloso trabajo que estuve realizando en esos municipios, me llegó como la oferta de ser coordinadora de un proyecto en el municipio de Turbaco. Desde su experiencia, la paz comienza con un cambio personal. Debemos generar paz en nosotros mismos, debemos hacer un cambio primero en nuestras vidas para nosotros poder tener esa autoridad o esa facilidad de ir, formar jóvenes y decir, chicos, la vida tiene un cambio diferente, tenemos diferentes situaciones y contextos, pero que nosotros mismos desde nuestro interior podemos realizar cambios. Su decisión de trabajar por la paz nació al observar la realidad de los niños en su comunidad. En el municipio de Turbaco hay muchas instituciones educativas que están presentando altos índices de violencia. Vi como mucha vulneración de los niños, tanto como en la educación, en la violencia, como alimentación. Fue como ese contexto que me hizo a mí como entrar en razón, como que hey, hay que despertar el mundo, hay que hacer algo, hay que ver cómo podemos ayudar y cómo podemos transformar esas realidades de esos chicos en algo que a ellos les produzca o en algo que a ellos les haga bien. La historia de Julie nos enseña que cada granito de arena hace la diferencia. Todo el ser humano que está dispuesto a colaborar, a tener una vocación de enseñar, de tener amor, están totalmente capacitados para hacer un tipo de formación como la construcción de paz en nuestras comunidades y en nuestras vidas. En el Cauca, Paola Ibáñez lidera la construcción de paz desde la dirección de proyectos. Hola, mi nombre es Paola Ibáñez Quiñones, yo soy del departamento del Cauca, el municipio de Puerto Tejada. Actualmente soy la directora de proyectos de la asociación Somos Capaces. Tras el riesgo de haber estado expuesta directamente al conflicto, Paola tomó la decisión de actuar. En el 2013, más o menos, yo iba saliendo de la casa de una compañera cuando alguien salió corriendo y a lo que yo me asomé alguien disparó. Afortunadamente el arma no dio fuego. Hubiera podido morir al igual que le ha pasado a mis amigos, a mis compañeros en medio pues, de esta guerra sin sentido. Y yo siento que eso cambió mi vida. Entró en mí esa disposición por querer implementar acciones para que otras personas no tengan que vivir este flagelo de la violencia. Desde entonces, Paola ha trabajado incansablemente por la paz en su comunidad. Un trabajo que inició con niños, a partir del juego, a partir de la recreación, pues para evitar que fueran menos vulnerables a estas condiciones de violencia. Luego nos fuimos con adolescentes, a ayudarles a construir su proyecto de vida. Cuando tuve la oportunidad de llegar a la universidad, empecé a hacer unas jornadas en donde compartía todo lo que aprendí en la universidad con jóvenes de mi comunidad. Algunos de estos jóvenes hoy ya hacen parte o están terminando sus carreras universitarias. Y al igual que Julie, Paola cree que la paz se construye en colectivo. Yo considero que todas las personas deberíamos tener esta responsabilidad, porque realmente es una responsabilidad de trabajar en la construcción de paz, independientemente nuestra clase social, independientemente nuestro grupo poblacional o nuestro enfoque étnico. En Colombia somos multiculturales, somos diversos y necesitamos hacer una construcción colectiva, pero al final la construcción de la paz y sobre todo desde una perspectiva territorial debe vincular a todos, a todas, a todes en un ejercicio de diálogo, de conversación, de entender la diferencia, de gestionar esa diferencia, gestionar esa diversidad. Y espero todos los días seguir tomando esta decisión de levantarme con ese empeño, con ese perrenque, como se dice, de seguir trabajando por la construcción de paz de este país, sobre todo de las comunidades en el Pacífico colombiano.
Al otro lado del mundo, Omar Hafiz encontró la motivación para actuar en sus experiencias de vida. So my name is Umar Hafiz. I've been working in development sector from past over a decade now. My association with development sector started as a kid when I was in my school in 7th grade. Al crecer en una región en conflicto, Omar decide que la violencia nunca será la respuesta. I think like the situation that has been in Kashmir has been extremely traumatizing because through the human rights violation that has happened over the course of time. I lost a couple of my friends to this conflict. Violence is never a tool for any kind of resolution. When you educate people, about the peace processes, their way of resistance changes and it changes from violent to non-violent. Su apuesta se enfoca en amplificar la voz de las juventudes a través de la formación en resolución de conflictos y de liderazgo. I realized that education is the major stream where we can, through which we can bring peace to the society. In 2017, after around a decade of volunteering, engaging with different organizations in different capacities, I started an organization, the Steers, Step Towards Educated and Responsible Society. We have trained and capacitated around 50,000 youth directly and indirectly. We have engaged with communities across 10 districts of Kashmir over the years. Y al igual que Julie y Paola, Omar refuerza la noción de que la paz es un proceso que comienza desde lo personal. Conflict is a state of mind. Conflict or peace is a state of mind. Everybody has a different relation with conflict and peace, and that will always be unique. And what I realized was that we have to always recognize that every conflict starts from one individual, then it moves on to institutional level, then it moves on to societal level. Escuchando estos testimonios, ¿crees que la paz es una decisión o solamente una necesidad? Yo siento que las dos, una necesidad porque yo crecí en una comunidad en medio del conflicto, pero también creo que es una decisión. También fue una decisión de yo como Paola Ibáñez, estudiar la carrera que estudié, decidir enfocarla en la gestión de proyectos, tomé la decisión de trabajar sobre todo en organizaciones sin ánimo de lucro, de cooperación internacional orientada a proyectos y hacer parte como de la visión y el proyecto de vida que he venido construyendo, porque realmente siento que este tipo de trabajo sí genera cambios, el solo hecho de salvar una vida genera un impacto súper grandioso. It should be a default choice because it's the need by all means. Peace has to begin from home. Like your relation with your immediate, emotional dependence has to be dealt with a lot of peace by exercising a lot of peace practices. That kind of puts you in a state where you communicate what has to be communicated, but it does not lead to any kind of emotional, damage. Creo que va de la mano de las dos. Es una necesidad porque estamos viendo cómo en nuestro entorno, estamos viendo cómo nuestros hijos crecen en un entorno que se está tornando muy violento y tenemos que tener como esa necesidad de buscar soluciones para que nuestro futuro, para que nuestros hijos puedan convivir en un entorno sano y de buena convivencia. ¿Qué podemos sembrar nosotros? ¿Qué semilla podemos sembrar para luego recoger? Desde Puerto Tejada y Turbaco en Colombia hasta Cachemira en India, Julie, Paola y Omar nos muestran que nuestra capacidad de acción nace de nuestras vivencias, pero es una decisión transformarlas en iniciativas que promuevan la paz. Y una última cosa. Para construir paz, Somos capaces.